Vamos a ir ya con nuestra primera invitada, a la que doy paso ya, que es, por favor, Belén Ruano. Un fuerte aplauso para ella. Muchas gracias. Muchas gracias, Moisés. Gracias. Bueno, ¿a qué impone? Impone. Yo tuve la suerte ayer, todo el equipo, de cenar amistosamente, porque esto es un club de amigos que hacemos partícipe con todos ustedes, y la verdad es que es normal, ¿no? Como decimos, sí, es una mujer normal, es sencilla. Lo que pasa es que tiene una gran responsabilidad como profesional de la policía. Subinspectora de la Policía Nacional de España, es pionera de la sección de análisis de conducta de la Comisaría General de la Policía Judicial, ahora nos explicará qué es, donde realiza su labor como analista, sobre todo en el campo de la investigación criminal y en la aplicación, importante, de técnicas de psicología en el estudio del comportamiento criminal y victimológico, donde resulta especialmente importante su labor. Si hay algún criminal aquí, está fichado ya. O sea, lo ha captado y tiene las horas contadas. Es licenciada en psicología. Bueno, sobre todo me ha dicho, Moisés, por favor, no digas todo el currículum porque no acabaríamos. Lo resumo. Licenciada en psicología por la UCM, máster en ciencias policiales, máster en comportamiento no verbal y detección de la mentira por la UDIMA. Ni polígrafo, ni máquina de la... O sea, Belén, que os tengo controlado, y sale. Es profesora en el máster en Criminología y Técnicas de Investigación Criminal de la Universidad Cardenal Cisneros y máster de Ciencias Forenses en Análisis e Investigación Criminal de la UAM, entre otras cosas, además de bellísima persona. Bueno, ya ha participado en casos muy importantes, algunos no tan mediáticos, pero sumamente relevantes en el campo de la investigación criminal, y lo he ido recordando estos días, tal vez el que nos resulte como más cercano y también mediático, el caso Bretón. Simplemente, cualquier pregunta que tengan relacionado con el tema, claro, cualquier pregunta que tengan, no duden en preguntarle, porque tenemos a una de las mejores especialistas en la materia aquí en Valladolid, y para nosotros es un orgullo, Belén. Bueno, muchas gracias, Moisés. Explícanos qué es esto de la sección de análisis de conducta criminal, de conducta... Es la sección de análisis de conducta. Somos psicólogos y hay una criminóloga. Explícalo al auditorio mejor. Bueno, en un principio estuvo formado por psicólogos solo, ahora hemos incorporado una criminóloga porque es importante también, ¿no? la criminología dentro de... Y bueno, pues es lo que has dicho, utilizamos conocimientos, técnicas propias de la psicología para ayudar a los investigadores en la investigación y la resolución de los casos. Pues perfil de autor desconocido, participamos en interrogatorios, informes de comportamiento no verbal, también a nivel pericial, participamos en juicios, y bueno, pues es un poco una herramienta más de trabajo que ayuda a los compañeros. A veces nos reclaman los propios juzgados, pero en la mayoría de las ocasiones trabajamos para los compañeros de policía judicial que investigan los hechos, sobre todo en delitos contra las personas. Un poquito más para el centro, que la protagonista es ella. Importante, la labor que estás haciendo es casi en segunda fila, estás en interrogatorios, nos explicabas, es decir, que tiene contacto directo con los criminales, con los presuntos criminales en ese momento, y me ha llamado mucho la atención lo de la conducta no verbal. Ahí es donde nos clichas a todos. Ahí este no está diciendo la verdad. Explícanos un poquito, de una manera coloquial, cuál es el trabajo tan bonito y tan importante que hacéis desde la policía. Bueno, es una herramienta más, como hemos dicho. Aparte de que participamos en interrogatorios, a veces asesoramos a los compañeros, que son ellos los que realizan el interrogatorio. Un poco, bueno, estableciendo el perfil de la persona que tenemos enfrente, seleccionamos al que mejor puede interrogarle. Y luego en comportamiento no verbal, bueno, pues se hace, si tenemos en cuenta que el comportamiento no verbal es un 90 y muchos por ciento, 93% de lo que comunicamos, de la forma de comunicarnos, solo el 7% podríamos atribuirlo a las palabras, pues al final hay varios canales comunicativos que analizamos con esa herramienta, las expresiones faciales de las emociones, pero también áptica, que es el contacto, ¿no? En cómo nos movemos, qué imagen damos, ¿no? La imagen, la prosodia también de la voz, que no significa
no hace referencia a lo que decimos, sino cómo lo decimos, es decir, la emoción que se traduce cuando hablamos. Pues postura, no sé, proxémica, que es un poco el dominio del espacio. Yo ahora mismo se ve que el espacio no lo domino porque estoy... ponte más para estoy estática. Estás en un castillo, que estás fuera, ubicada totalmente de tu... Pero bueno, normalmente pues me movería en una clase, me muevo mucho más. Pues como si estuvieras en tu clase y tus alumnos muy aplicados, por cierto, mira, todos han hecho los deberes, todos vienen tomando notas. A esta parte la tengo un poco olvidada porque como les decía... No, yo no estoy. Tú pero bueno, es un poco pues analizar desde todos los puntos, desde todos los puntos de vista que tiene una conducta humana, pues analizarla y ayudar, ¿no? Establecer hipótesis de trabajo que abran nuevas vías de investigación o que ratifiquen la hipótesis que tiene el grupo investigador, o que, bueno, pues tenemos un sospechoso y decimos, pues vais por buen camino, seguid por ahí, porque a nosotros nos parece lo mismo, o mira, no lo dejéis, obviamente, pues no se pueden dejar vías de investigación, pero mirar a esta otra persona, ¿no? Pues un poco así. Hoy tienes, además, aparte de un público excepcional, el mejor público de hoy, pero sin duda. Aparte de que tienes un público magnífico, tienes a un sector que son criminales en potencia, porque además diseñan unas maneras, bueno, lo de César es desgarrador, pero Víctor, Dolores, has tenido aquí estos días y están aquí presentes, que maquinan asesinatos. Esa es parte del público también, lo digo porque, y seguro, hay criminales en potencia que se puede, es decir, todos llevamos, se lo preguntábamos a Paz Velasco ayer, ¿todos llevamos un asesino dentro o no? Llevamos un potencial asesino. Bueno, que no lo digo por ustedes, que son bellísimas personas. Yo creo que hay personas que no imaginaban hacer lo que han hecho, pero las circunstancias, no es justificarles, es simplemente que, bueno, en determinado momento o a costa de determinados riesgos, pues hacemos cosas que quizá no pensábamos hacer. Existe la tendencia a comportarse de determinada manera, pero la tendencia no significa que no nos podamos escapar de ahí. Hablamos de personalidad, que también hacemos perfilado indirecto de personalidad, o autopsias psicológicas en caso de duda entre suicidio y homicidio. Pues el perfilado indirecto de personalidad nos dice un poco cuál es la tendencia a comportarse de una persona, pero no significa que no pueda comportarse de otra forma. Bueno, pues hay circunstancias, no sé, todos nos hemos visto en situaciones no criminales, espero, pero en las que hemos actuado y hemos dicho, en la vida hubiese hecho esto, ¿no? Claro. Y bueno, se hace. Bueno, pues el aula es tuya, explícanos lo que quieras, yo te voy apoyando en cualquier pregunta, pero sobre todo también que cualquiera de ustedes que tengan una cuestión, que se lo consulten a Belén. Bueno, pues muchas gracias, Moisés. De nada. Como explicar todas las herramientas con las que trabajamos es complicado porque tengo muy poquito tiempo y yo me enrollo mucho, pues voy a utilizar un caso práctico, un caso en el que trabajamos, y voy a explicar pues, un par de herramientas para que vean un poco cómo trabajamos, ¿no? Es verdad que hay imágenes un poco sensibles, lo aviso ya, poquitas, pero alguna hay. Y... es que no para. No le des ideas a César, ¿eh? No, siempre con el respeto de que al final se trata de víctimas y que venimos a mostrar una herramienta de trabajo, no el morbo, César. Contrólate. Entonces, bueno, pues voy pues un poco me preguntaban, ¿no? A veces los crímenes que aparecen en novelas se parecen a la realidad, o a veces la realidad supera la ficción. Pues bueno, a veces la realidad supera la ficción, ¿no? Un buen crimen bien escrito, como hay aquí muchos ejemplos, pues puede resultar muy creíble, pero a veces trabajamos en cosas que decimos, madre mía, si esto lo llevaran a la televisión o lo llevaran a una novela, la gente pensaría que el escritor ha exagerado o que el director se ha pasado, ¿no? El guionista. Y bueno, un poco para que vean qué herramientas, o sea, con qué se trabajaba antes de que apareciese la sección de análisis de conducta, y esto lo paso muy, muy rápido porque Moisés ya me ha hecho la introducción y entonces ya he hablado mucho de ello. Pero en las evidencias físicas que todos tenemos en mente, sangre, huellas decadactilares, pero también huellas de rodada de coche, semen, bueno, pues en todo eso ya se ocupaba policía judicial y policía científica, pero había una serie de evidencias que eran las evidencias
evidencias psicológicas que los investigadores que estaban muy curtidos en la investigación judicial ya las percibían en cierta forma, pero que no había una metodología, ¿no?, para trabajarlas. Y ahí es cuando empezamos a trabajar nosotros con esas evidencias, ¿no? Las evidencias psicológicas son los vestigios conductuales y bueno, ahí aparece una foto que son los guantes. El hecho de que no haya huellas en una escena impide a policía científica identificar al autor por huellas, pero a nosotros nos está diciendo que esa persona o bien las ha borrado o bien sabe que si las deja puede ser identificado, ¿no?, y se ha puesto guantes. Entonces eso es una evidencia conductual. La huella, la presencia de la huella, bueno, pues eso, lo que queda impreso, eso es lo que recoge policía científica y nosotros recogemos dónde han quedado esas huellas, si las hay, si las ha limpiado y por qué no las hay, ¿vale? ¿Qué fuentes de evidencia psicológica trabajamos? Bueno, pues como hemos dicho antes, declaraciones de víctimas, testigos, sospechosos. Es verdad que participamos en interrogatorios, pero no podemos olvidarnos de la víctima. La víctima ha sido olvidado a lo largo del proceso penal, cada vez lo es menos y empieza a participar en él, a tenerse en cuenta. Pero la víctima es un elemento muy importante, ¿vale? Y hacer un buen análisis victimológico es vital para que una investigación llegue a buen puerto. Y entonces, bueno, pues ¿cómo se le toma declaración a una víctima en caso de que pueda hablar o a un testigo? Bueno, hay una herramienta que es la entrevista cognitiva que ayuda a extraer el máximo de información que esa persona ha almacenado en su recuerdo, ¿no? Escena del delito, obviamente, es muy, muy, muy importante. Evidencias físicas, herida de la víctima. La escena del delito es muy importante, pero la sección de análisis de conducta rara vez, o casi nunca, diría yo, llegamos a la escena del delito. A nosotros siempre nos llaman a posteriori. Pero tenemos unos equipos de policía científica que nos hacen unos reportajes fotográficos excelentes y prácticamente podemos llegar a estar en la escena. Entonces, yo creo que un poco lo que quiero transmitir hoy con la charla es las diversas, aprovechando además que ha sido la semana, aquí se ha celebrado el patrón nuestro y que ha habido exhibición de muchas unidades nuestras, pues hay muchas especialidades en la policía que se encajan como un puzzle y que llevan a que España sea un país seguro. O sea, los medios de comunicación tienen que sacar los casos que hay, yo lo entiendo, pero tenemos un país muy seguro con muy buena policía y cada vez más especializada. Entonces, bueno, esto es una especialidad más. Como a nosotros nos llegamos a la escena, el hecho de tener muy buenos compañeros de policía científica que hacen unas fotografías excelentes, unos reportajes magníficos y que recogen todas las evidencias, a nosotros eso nos va a dar los datos objetivos con los que nosotros trabajamos, ¿vale? Belén, un segundito. Sí, efectivamente, lo que acaba de remarcar, tenemos la mejor policía y se ha demostrado en casos internacionales, donde la Policía Nacional y estos cuerpos tan especializados hacen una labor muy bien considerada en el resto de Europa y en el resto del mundo. De hecho, es cuando hay un acontecimiento mundial y reclaman a secciones de la policía española cuando nos damos cuenta. Así que pido un fuerte aplauso simbólico para este cuerpo de policía tan importante que tenemos en España. Sí, es verdad. Belén, mira, al hilo de lo que estabas diciendo, me permito una pregunta. En las declaraciones de víctimas has dicho, el momento en que la víctima pueda hablar. Nos hemos encontrado con, sobre todo en televisión y en cine, que después vamos a hablar un poquito también de qué hay de verdad y de falso en interrogatorios y en películas, pero nos hemos encontrado en una escena de un libro. La víctima está viva y el asesino no sabe que está viva. Y en esos momentos no puede hablar y el tiempo corre. El papel de la policía en ese momento es de espera, de nervios, de acosar a la víctima, entiéndeme, entre comillas, porque es importante, es la última persona que ha visto al asesino. ¿Qué se hace en esos casos? Y la labor psicológica en ese instante, ¿no? Es de gestión. Al final es verdad que hay víctimas que pueden estar bloqueadas con un bloqueo emocional, hay víctimas que pueden estar disociadas, hemos tenido casos de no reconocer que les ha pasado nada y han estado a punto de morir, ¿no? Tras por ejemplo, una agresión sexual. Y bueno, es un poco
ya digo, como hay muchos especialistas, tenemos la UFAN que toma declaración a víctimas muy vulnerables, pues es un poco gestión de emociones, gestión de esa situación, el desbloquear esa situación, ¿no? Pero nunca se puede presionar a la víctima porque no vas a conseguir nada. O por lesiones, que no puede hablar porque está en estado de coma y corre el tiempo en contra, por ejemplo. Pues al final recurrimos a otras fuentes de evidencia, tanto de datos objetivos, testificales, de evidencias físicas o de evidencias psicológicas. A la víctima hay que darle su espacio, su tiempo y gestionarla bien. Mucho respeto a la víctima. Sí, por supuesto. Bueno, las heridas de la víctima también, la victimología, ¿no? Como hemos hablado antes. ¿Con qué herramientas trabaja la sección de análisis de conducta? Hay algunos ejemplos. Vamos a utilizar 2 en este caso expuesto. El método Vera lo desarrolló el creador de la sección de análisis de conducta, el que ha sido mi jefe hasta hace un año, Juan Enrique Soto. Y bueno, aparte de un buen método para extraer o para conseguir un perfil de autor desconocido, es un muy buen método para organizar la información objetiva de una investigación. Y es verdad que es muy riguroso, es muy rígido, es tedioso. Pobre Enrique, que le estoy poniendo su método, pero en todas esas características radica su fuerza, porque al ser tan riguroso es tan metódico que no se te puede escapar un dato y eso es lo que a nosotros nos va a dar las herramientas para inferir, hipotetizar, ¿no? Después. Bueno, contraperfil, tenemos un perfil de autor desconocido y aparece un sospechoso. Vamos a ver si nos cuadra. Análisis de testimonio, lo que hemos dicho, análisis pero de lo verbal, de qué es lo que está diciendo, ¿no? La psicología del testimonio. Análisis conductual de textos anónimos, bueno, pues tenemos textos de extorsión, de amenazas o textos anónimos. A veces nos piden si podemos decir si hay probabilidad de que la amenaza llegue a término o no, ¿vale? O quién es el autor que puede haber realizado ese texto. Matriz de comportamiento no verbal, lo que hemos dicho, es mucho más complejo. Aquí no se podría ver porque eso sí que es tedioso, Moisés, es coger un vídeo y es ir parando fotograma a fotograma para ir detectando pues, gestos, para ir detectando expresiones faciales. Es un trabajo muy, muy, muy riguroso. Tenemos, yo creo que la mejor experta a nivel nacional, que es mi compañera Alicia, yo creo que es la mejor experta a nivel nacional en comportamiento no verbal, a nivel policial desde luego y a nivel práctico. Entonces, no es tan fácil, te lo diría ella. Dolores, fichada para el año que viene. Fichada para el año que viene, la experta. Análisis de llamadas, pues bueno, alguien me comentaba pues, que pusieron la llamada a emergencias, ¿no? Me parece que fue Manu Marlasca. Bueno, pues a veces en las llamadas a emergencias se detectan cositas y resulta que el que llama pues no es tan inocente ni es un mero testigo. ¿Vale? Entonces hacemos también un análisis de prosodia y del contenido. Autopsia psicológica, como he dicho anteriormente, al final es un análisis victimológico en profundidad. Es ver qué circunstancias tenía la víctima antes de fallecer. Y entonces pues, nos lleva a hacer una hipótesis sobre si ha sido un suicidio o ha sido un homicidio, por ejemplo, en caso de duda. Actuaciones psicológicas operativas, nos desplazamos a los lugares y ya no veo más. Bueno, hay muchas. Pero bueno, esos eran un poco los ejemplos de herramientas. En este caso que voy a presentar, pues hemos trabajado con el método Vera, perfil de autor desconocido, ¿vale? Era el descubrimiento de un fallecido, ¿vale? Y también hicimos algo de perfilado indirecto de personalidad. ¿Sí? Pensé que me preguntabas algo. No, si alguien tiene alguna pregunta, sí, por supuesto, la puede hacer inmediatamente. Sí, que yo si no, tengo mucho carrete, ya ves. No, bien. Ayer estaba más calladita por la noche, pero... Bueno, no. Queda entre nosotros lo de ahí. Hicimos una cena entre amigos y realmente descubres que bajo esa apariencia... Te iba a preguntar, el perfil de una persona como tú en una situación como esta, eres persona y ves casos, pues como hemos comentado muchas veces, ¿no? También en el ámbito profesional periodístico nos ha tocado ver escenas o dar noticias y en el fondo eres periodista pero eres humano. En tu caso, que es mucho más agresivo lo que ves, ¿qué perfil tiene que tener Belén Ruano para llevar con esa seriedad tantos años en el cuerpo y afrontar esos casos? Bueno, es todo tomarlo con muchísima profesionalidad y muchísimo respeto. Tenemos una ventaja, somos psicólogos todos, entonces... Claro. Bueno, pues a lo mejor sí sabemos gestionar emociones. Eso no quita que determinados casos pues, nos afecten más porque veamos similitud con algo de nuestra vida. Pues
pues somos varios los que somos padres en la unidad. Entonces, cuando hay un tema de niños, pues... Bueno, eso nos decía Paz también ayer. Claro. Ahí lo hablábamos, ¿no? Cuando presentaban algún caso de niños o cuando ves en prensa algún caso que afecta a personas vulnerables, al final no solo niños, sino ancianos también, ¿no? Con muchísima profesionalidad. Es complicado a veces distanciarnos cuando tenemos que ser empáticos, pero intentamos llevarlo con rigurosidad. Eso es así. Tienes una botella de agua por si quieres. Sí, que hablo mucho. Bueno, en este caso que vamos a presentar, había varias fuentes de información de donde los compañeros extrajeron la información, ¿vale? Los compañeros hicieron un trabajo excelente durante un año y revisaron todas las vías posibles que había para resolver este caso. Y es verdad que llegaron a una encrucijada y entonces nos llamaron. Nosotros nos llevamos mucho tiempo funcionando, nos llevamos mucho tiempo como sección, pero bueno, al año así fue cuando nos llamaron. ¿Qué fuentes de información teníamos en este caso? Pues aparte de la escena y de policía científica, es decir, de las evidencias que se habían recogido, de dónde se habían recogido esas evidencias, de las fotografías, de la autopsia, del informe de autopsia, teníamos testificales de familias, de amigos, de compañeros de trabajo, es decir, pues ya digo que durante un año habían hecho un arduo trabajo, muy bien hecho. ¿Cuáles fueron las primeras actuaciones? Bueno, pues se encontraron un cadáver en avanzado estado de putrefacción, el del dormitorio de un domicilio. Como veis, recogemos los datos de la forma más minuciosa posible y eso incluye la descripción de todo, ¿vale? Entonces, bueno, pues hacemos cuadrículas incluso en las fotografías y ampliamos para no perder ningún detalle, porque todo es importante. Vestía camiseta de manga corta, de color negro, ropa interior negra, sin calzado. Ese es el tipo de descripción que hacemos, ¿vale? Sobre la cama en posición de cúbito supino, ahora la vamos a ver, es decir, boca arriba, y el domicilio presentaba un desorden propio de haber sido bueno, pues registrado. Esa es la fotografía, vienen las fotografías, que no lo he avisado, pero vienen las fotografías. Bueno, esa es la fotografía, se apareció el cadáver, ¿vale? Nosotros ya nos vamos fijando, quitando, o sea, si pudiéramos retirar el cuerpo, nos vamos a ir fijando en las fotografías, ¿vale? Luego vamos a volver a verlas mucho más detalladamente y vamos a hacer un análisis. Pero eso es lo que se encontraron los compañeros al llegar a la casa, ¿vale? Ese era el salón del domicilio, esa era una habitación, de nuevo otra vista del salón del domicilio, ¿vale? Aparentes signos de violencia, es decir, la persona estaba maniatada en la espalda, ¿vale? Y con una comba de saltar y tenía la cabeza metida en una bolsa de basura y precintada con cinta americana alrededor del cuello, cerrada, ¿vale? Y bueno, pues esa es la, ¿vale? Ahí lo vemos la bolsa, ¿vale? Y bueno, un poco como estaba el cadáver, ¿vale? Eso estaba debajo de la cama. Ahí es la atadura, ¿vale? Eso es un poco lo más... Bueno, vamos más allá, vamos a ver quién era la víctima, ¿no? Como he dicho antes, la víctima es alguien muy importante porque a veces el conocer, bueno, a veces no, siempre hay que hacer un informe victimológico, un análisis victimológico completo de la víctima porque suele tener la llave de si ha sido una víctima de oportunidad, si ha sido una víctima elegida por su color de pelo, por cómo vestía, por dónde iba, por qué tipo de coche llevaba. Se sorprenderían de por qué eligen los asesinos o los agresores sexuales a sus víctimas por multitud de factores, ¿vale? De características. Bueno, pues en este caso se trataba de un varón de unos 40 años, trabajó durante 10 años como encargado de producción de una empresa textil y a finales de junio del año en el que fallece pide despido voluntario, no tiene antecedentes policiales, no figura en bases de investigación nuestras, ¿vale? Una persona normal, un trabajador, ¿vale? Solo figura como denunciante, nosotros revisamos todas nuestras bases de datos, figura como denunciante de la empresa de telas donde trabajaba. Su sueldo era de 1.300 y cobraba 500 en B, pues por distintas, dependiendo de la facturación de la empresa y demás, ¿vale? ¿Qué líneas de investigación se siguieron? Pues tenía una asistenta del hogar, él vivía de alquiler, tenía una asistenta del hogar y bueno, pues investiga todo el entorno de la víctima, incluido la asistenta del hogar, ¿vale? Asistenta del hogar, su empresa, la pareja,
Vecinos búlgaros y rumanos, bueno, pues habían tenido en el domicilio, muy cerca, vecinos búlgaros y rumanos que además habían sido investigados, algunos detenidos por tráfico de drogas. También se investiga por ahí, ¿vale? A ver si había alguna posibilidad de conexión con nuestra víctima. Socios italianos, él viajaba a Italia por la empresa, por trabajo, y un posible robo con fuerza, ¿vale? Todas estas vías de investigación se descartan. Todas. ¿Vale? ¿Y por qué? No sé, a lo mejor tienen preguntas de la más evidente. ¿Por qué se descarta un robo con fuerza? Quizá porque no faltaba nada de la casa, ¿vale? No faltaba nada. Ahora lo vamos a ver más detalladamente, pero bueno, pues había una impresora, un ordenador, una televisión grande, ¿vale? No faltaba nada de casa. Su cartera estaba en su mesilla, con su documentación, con su DNI, ¿vale? Con toda esta información hacemos un perfilado indirecto de personalidad. ¿Qué es un perfilado indirecto de personalidad? Es, hacer como un dibujo de la persona en base a los rasgos de personalidad que pueda tener. Y eso se hace observando pues todo en su vida, ¿no? Su casa, sus hobbies, ¿no? Si cada uno, si yo me pusiera a hablar con alguno de vosotros, si empezara a preguntar, ¿no? Alguno de ustedes y empezar a preguntar pues qué hobbies tienes, pues yo puedo determinar si es una persona más extrovertida o más introvertida, o no pasamos un test. Entonces, por eso es indirecto, por eso es un perfilado indirecto. Se recoge a través de los indicios conductuales que se van viendo de la persona. ¿Para qué ayuda esto? Pues ayuda a saber la tendencia, lo que hablábamos antes, la tendencia a comportarse de determinada manera. ¿Quiere decir que esa persona siempre se va a comportar así? No. Puede ocurrir algo en su vida o aparecer un elemento que le haga comportarse de otra manera, pero su tendencia natural será a comportarse siempre más o menos igual. Analícense a ustedes, pero más o menos siempre tenemos la misma forma, ¿no? Nos gusta el mismo tipo de ropa, el mismo tipo de coches, damos siempre con el mismo tipo de parejas, ¿no? Es un poco así, tendemos siempre a comportarnos de la misma manera. Bueno, pues eso es... Sí. Muchísimo, claro. Hoy en día tenemos nuestra vida mucho más expuesta. Antes había que tirar mucho más. Todavía se hace, obviamente, porque ahora lo veremos, pero bueno, hay que ver todos los ámbitos de la víctima, no nos vale solo uno. No nos comportamos igual con nuestra pareja que con nuestros amigos, que en el trabajo, ¿verdad? Que en un certamen de literatura de novela negra o en una cena. Nos comportamos siempre distintos. Yo no me comporto igual cuando llevo uniforme cuando voy de paisano. Entonces, hay que mirar todo, pero sí, las redes sociales ahora son un escaparate, desde luego que sí. Y viendo las redes sociales de una persona sí se puede inferir si es más extrovertida o menos extrovertida por el número de seguidores que tiene, por el contenido que cuelga, ¿no? Hay personas que tienden más a vender su vida privada y hay otras personas pues, que cuelgan, por ejemplo, pues artículos de prensa o bueno, pues de ahí se infiere una serie de características, ¿no? De comportamiento. Utilizamos el método PEN, que está ahí muy... ¿Por qué este método y no otro? Que hay muchos métodos de perfilado, pues porque es el más sencillo. Utiliza al final tres rasgos, ¿no? Extroversión, introversión, o sea, tres continuos, porque extroversión, introversión, neuroticismo, estabilidad y psicoticismo, alto o bajo psicoticismo. Bueno, pues, ¿qué encontramos en esta persona? Pues esta persona resulta que, bueno, pues que era sociable. A sus amigos le decía que tenía una novia, que era médico. Además, en las reuniones familiares a las que iba se solía presentar con coches de alta gama, ¿vale? Y además cambiaba de una reunión a otra, cambiaba de coche. Era una persona activa, habladora, era deportista, manifestaba que pues, a veces cuando no podía quedar con amigos que iba a hacer deporte, ¿no? de riesgo, o que hacía actividades pues, de montaña, de distinto tipo. ¿Vale? Y muy vital. Sin embargo, cuando vemos, y es un poco lo que decía, hay que ver redes sociales, pero hay que hablar con familia y amigos, porque no nos comportamos igual en distintas formas, o sea, en distintos ámbitos. Entonces, sin embargo, luego vemos que cuando hablas con los compañeros de trabajo, pues te dicen que al final son los que le veían día a día. Es una persona retraída, era reservado, no hablaba con nadie. Era muy hogareño,
pues se pasaba el día en casa, ¿vale? Si recuerdan un poquito, perdona, porque es que me voy al... No, pues... Si recuerdan un poquito... Recordáis que son de casa, son de aquí. Si recuerdan un poquito las imágenes del salón que hemos visto, ¿qué había en ese salón? En ese salón había un mueble lleno de películas en DVD, ¿vale? Un televisor muy grande y los cuadros que estaban colgados eran 2 puzzles. Eso nos está diciendo algo de esa persona. ¿Cuáles son sus hobbies? ¿Vale? Entonces, eso es una forma de perfilar también. No solo redes sociales, sino qué es lo que tiene, ¿no? Qué tipo de hobbies tiene. Y resulta que era una persona, pues eso, poco impulsivo, muy rutinario, ¿vale? ¿Qué nos dice esto? Bueno, pues que esta imagen de extrovertido que estaba dando era fingida. En realidad era un introvertido, ¿vale? En realidad era una persona con tendencia a la introversión. Es decir, a sentirse más a gusto él solito con sus hobbies cómodos, ¿vale? Que en exposición social. Si nos vamos al continuo de neuroticismo-estabilidad, ¿vale? Pues resulta que era una persona meticulosa en su trabajo, meticuloso también en su vida. Una persona que se dedica a hacer puzzles y de ese tamaño es alguien, bueno, pues con mucha paciencia y mucha meticulosidad. Era muy obsesivo y tenía una baja autoestima, ¿vale? Esto no lo fingía, él era así, ¿vale? Y esto es lo que nos encontramos con cualquiera de las fuentes de las que hemos recabado información. Cuando hablamos del continuo psicoticismo, pues resulta que nos encontramos con una persona que le daba dinero a la familia cuando tenía una necesidad. Un hermano tuvo la necesidad de una cantidad de dinero para operar a una de sus hijas y él se ofreció el primero y dio dinero. Todos los meses tenía dado un dinero mensual a una floristería para que le llevara flores a la tumba de su abuela y su madre no se tuviera que preocupar. Y de eso se encargaba él económicamente. Esto choca un poco, por ejemplo, con el nivel económico que estamos hablando, que percibía, ¿no? 1.300 euros, 500 arriba o abajo, ¿vale? Entonces, bueno, ya llama la atención, ¿no? Tenía otro tipo de ingresos, vamos a ver. Era afectuoso, estaba implicado con su familia, con su madre, sobre todo a su madre la cuidaba mucho, tenía hermanos también. Sin embargo, cuando vamos a otras fuentes de información, volvemos otra vez a sus compañeros de trabajo, incluso a algunos amigos, lo que nos encontramos cuando nos describen a esta persona es que es egocéntrica, que es impersonal, que no establece relaciones personales con los compañeros de trabajo, ¿vale? Que es muy rígido. O sea, es muy normativo, muy rígido y además muy exigente. Y además, cuando alguien se sale de lo que él considera pues, la forma que hay que hacer las cosas en el trabajo, es desagradable ¿vale? Es otro tipo de persona, ¿vale? Y tiene además independencia afectiva. Bueno, pues nos damos cuenta de que de cara a una parte de su entorno estaba fingiendo ser de una manera distinta a como realmente era, ¿vale? Cuando cruzamos todos esos rasgos y sale un perfil indirecto de personalidad, sale unas características de cómo se va a comportar esta persona, pues nos encontramos con que, cuando hablamos de rumiador, bueno, de debilidades, perdón, alguien que rumia mucho, que le da muchas vueltas a la cabeza, que se preocupa en exceso, que al final es alguien que está sufriendo a diario, ¿no? Bueno, pues esta persona era así, era rumiador, era ansioso, estaba pendiente de amenazas, inestable. Pero el ser muy reservado, ¿por qué decimos que es fortaleza? Porque al final no le das herramientas al resto de las personas. Cuando tú eres alguien muy reservado, cuando tú llevas tus cosas privadas de manera muy privada, evitas que otra persona se pueda meter contigo, que las pueda utilizar para hacerte daño, ¿no? Entonces, por eso hablamos de fortalezas y debilidades, ¿vale? Era agresivo, hostil, desconfiado, paranoico. Bueno, evitas que alguien cuando alguien es hostil, no me voy a meter con el hostil, porque puedo salir mal parado, ¿vale? Por eso hablamos de fortalezas en la personalidad. Bueno, pues este era el perfil indirecto de personalidad de esta víctima en este caso, ¿vale?
Cuando nos ponemos a utilizar el método VERA, que hemos dicho anteriormente, el método VERA, VERA es el acrónimo de los 4 pilares fundamentales en los que nosotros organizamos la información que proviene de un caso: víctima, escena, reconstrucción y autor. Entonces recogemos los datos objetivos referidos a la víctima, a la escena, a la reconstrucción y autor. Y a partir de ahí hay una siguiente fase que es de inferencias. Es decir, con esos datos objetivos hacemos inferencias de víctima, inferencias de escena. Intentar explicar el método VERA en 5 minutos, que es más o menos lo que me va a dar tiempo, es imposible, obviamente, pero, por ejemplo, un dato de víctima es la edad de esa víctima, o cómo viste esa víctima en el momento de los hechos, o en qué trabaja esa víctima, ¿vale? Una inferencia de la víctima es decir que alguien es vulnerable por el trabajo que desempeña, por ejemplo, o por las horas a las que termina de trabajar. Eso ya es una inferencia, ¿vale? ¿Por qué no es un dato? Porque a lo mejor una mujer que sale de trabajar a las 12 de la noche y va andando sola por la calle de noche puede ser vulnerable por razón de su sexo, o sea, de su género, perdón, y de la hora a la que va, pero puede ser experta en artes marciales y de vulnerable nada. O sea, el que se arrime a ella puede salir peor parado. Entonces, por eso es una inferencia y no es un dato, ¿vale? Y luego habrá 4 tablas de inferencias y habrá una única tabla de hipótesis que serán características del autor desconocido del hecho, ¿vale? Ese es el método. Mucho más complejo de lo que he dicho, pero es así. Bueno, pues aquí se recogieron los datos de los 4 pilares, no los voy a decir, ya los hemos estado diciendo. ¿Y qué tipo de inferencias hicieron? Bueno, pues resulta que vemos en inferencias de víctima que había decidido dar un cambio radical a su vida, que su vida social estaba organizada en torno a aspectos vitales falsos, que llevaba una vida ordenada en el aspecto doméstico, pero solitaria en el aspecto social. Ese es el tipo de inferencias que van saliendo, ¿vale? de este caso en concreto. Vamos a empezar desde el principio. ¿Y cómo empezamos desde el principio? Pues volviendo a ver fotografías, ¿vale? Vamos a analizar, ahora sí, vamos a ir al detalle y al análisis de lo que estamos viendo en escena. ¿Qué nos dice esa cerradura? Que no está forzada, ¿vale? El dato es que la cerradura de la puerta de casa no está forzada. La inferencia ya será por qué no está forzada, ¿no? Y dentro hay un cadáver. Ya veremos. O ¿qué opciones hay? Por ejemplo, o le ha abierto la puerta, o tenía llaves, ¿vale? O le han sorprendido cuando iba a entrar a su casa, ¿vale? O que entrara por la ventana. Exacto, muy bien. Sí. Sí. Muy bien. ¿Ves? Pero no se puede sacar una inferencia de un único dato. Nosotros tenemos que tener todos los datos para poder extraer una inferencia. Porque este único dato nos puede dar muchas inferencias, pero cuando lo unimos con otros datos ya nos vamos a decantar por una de ellas, ¿vale? Y es lo que va a dar lugar a la hipótesis. Bueno, y sobre pues todo ahora tenemos muchos datos de él, con lo cual ya de una primera inspección, ¿no? del lugar, ahora nosotros tenemos mucha más información. Vosotros tenéis muchísima más información y os falta mucha, quiero decir que no se puede plasmar en tan poco tiempo y en tan pocas diapositivas toda. Pero sí es verdad que tenéis una información muy vital, que es la información victimológica, la información de la víctima, ¿vale? Bueno, ¿qué vemos ahí? Que está revuelto. Pero como nosotros, lo de estar revuelto es igual que lo de, pues es que, ¿cómo era esta persona? Pues normal, no nos vale, que es normal para ti, que es revuelto para ti. Habrá alguien, yo me he encontrado casos, en lo que esto era su orden. Entonces habrá, ¿qué revuelto para ti? No podemos quedarnos en estar revuelto, ¿vale? Nosotros iríamos, bueno, pues viendo, por ejemplo, cómo están esos cajones y describiríamos, ¿no? Se encuentran, pues, 2 cajones abiertos con la misma profundidad, ¿verdad? Con contenido en su interior, ¿vale? Ese sería el tipo de datos que nosotros recogemos. Arriba, ¿qué vemos? Es ropa, ¿no? Pues vemos, perdonar que de la espalda, no. que así lo veo mejor. Vemos ropa, vemos cajas, ¿vale? Que están ahí puestas, ¿no? ¿Puede haber algo escondido detrás de todo esto? Sí, puede ser. Puede haber algo escondido, ¿no? Puede haber algo de valor escondido, ¿vale? Puede ser un doble fondo, ¿no? Lo que haya. Puede haber cajas, que al final es donde escondemos entre la ropa y entre las cajas, no las escondáis ahí ya, a partir de ahora, porque ya lo estamos diciendo.
pero bueno, puede haber algo ahí, ¿no? Continuamos. César ahí pondría otro cadáver, o sea, en el trasfondo de dos cadáveres ahí. Bueno, vemos cómo está la ropa colocada, ¿no? Cómo colocaba la ropa, vemos que hay en el fuera, bueno, vemos todo, o sea, describimos todo, pero no por estaba descolocado o estaba colocado o era normal, no, hay que ir al detalle, hay que ir a la descripción detallada de cada dato, porque si no perdemos mucha información, ¿vale? Lo mismo, ¿qué vemos en el salón? Ya lo dijimos antes, que hay colgado puzzles de gran tamaño además, ¿vale? Que puede ser que estuvieran en la casa cuando lo alquiló, pero para eso preguntamos a los dueños de la casa. ¿Estos cuadros estaban? Pues no, eso los hizo, ¿vale?, la persona que nos alquiló. Todo eso hay que preguntarlo. Yo siempre pongo el ejemplo, y ayer se lo decía a Moisés, que no es que tengamos que ser cotillas porque nos interesa, es porque no nos podemos quedar con ninguna duda. Entonces no podemos dar nada por hecho o por sabido, o porque algo es normal en otros casos va a serlo en este, ni podemos quedarnos con ninguna duda. Yo no puedo quedarme con la duda de saber si esos puzzles los hizo nuestra víctima o estaban ya en la decoración de la casa cuando la alquila, ¿vale? Y hay que preguntarlo, y hay que ir a la fuente, y en este caso es el propietario del domicilio, ¿vale? Bueno, pues vemos lo mismo. Vemos esos cajones abiertos, pero con contenido en su interior. Vemos aquí el mueble que estábamos diciendo, con películas de DVD, con discos. Y lo mismo, hay algunos en el suelo, es verdad, otros están bien puestos. Volvemos a otra estancia del domicilio, la cocina. Y bueno, pues aquí, ¿qué describiríamos? ¿Qué descripción haríamos de esta cocina? Poco usada, ¿no? Al final está recogida, ¿no? Está recogida. Está recogida, diríamos, no hay muchos enseres encima de la encimera, pero hay dos muebles abiertos, pero su contenido está dentro, no hay contenido por el suelo, ¿no? Otro cajón aquí abierto, ¿vale? Descripción minuciosa, ¿vale? Y hay puertas cerradas. Hay muebles o bien que no se han registrado o bien que el que los ha registrado los ha vuelto a cerrar. Esta era una habitación que se utilizaba como trastero. Hay una maleta con ropa y luego hay, pues, bueno, pues como vemos aquí, pues, trastos, ¿no? Hay sillas, hay un aparato de aire acondicionado, aquí hay un escáner. Bueno, hay objetos de valor al final, ¿no? Y están ahí, se han quedado ahí. Le daba donde no debía. Inferencias de escena del delito. Antes hemos visto de víctimas, pues vamos a ver qué inferencias podemos hacer. Algún ejemplo, ¿no? Los cajones y armarios han sido manipulados, pero no hay indicios de búsqueda exhaustiva. ¿Están de acuerdo? No todas las estancias han sido registradas, ¿vale? Hay estancias que están intactas, ¿vale? Pues todo eso son cosillas que nos van saliendo. Vale, vemos la escena principal, por así decirlo, que es donde está el cadáver. Esto nos ayuda a perfilar. ¿Vale? Esto nos ayuda a perfilar los adornos que tenía, ¿no? Pero además nos dice más cosas, ¿vale? Volvemos a ver cajones abiertos con la misma profundidad y con contenido en su interior. Y esto es lo que llamamos verticalidad del objeto, ¿vale? Los objetos, a pesar de pues, tener poca superficie en la que apoyarse, están de pie, ¿vale? ¿Qué inferencia de reconstrucción nos puede llevar? ¿A qué inferencia de reconstrucción nos puede llevar, creen? Que no ha habido forcejeo o lucha, ¿no? Que no ha habido lucha en esa escena, que no ha habido violencia, ¿no? Que no ha habido, bueno, o que no ha sido, pues, una escena donde se haya producido un enfrentamiento físico, ¿no? Sí los teníamos, no están reflejados, pero sí los teníamos. Sí, era una persona corpulenta, aparte de que hay este enfitematoso, este hinchado, pero una persona alta y era una persona corpulenta. Sí que entre los hobbies tenía el running, o sea, era deportista y era una persona corpulenta. Claro, pero es importante porque si no hay signos de lucha en esa estancia y era un tipo, os quiero decir, para reducir a este tipo... no es fácil, o sea, puede haber pasado algo y no hay análisis, o sea, no hay
nada forense, o sea, no habéis tenido... Sí, no tenía sustancias en el... simplemente faltaba, o sea, había una botella de vino vacía en la cocina, ¿vale? Pero no tenía sustancias psicotrópicas en el... ¿Y descartáis un crimen sexual? ¿Eso estaba descartado por algo o ni siquiera lo...? Estamos analizándolo, no corras. Vale. No, estamos viendo, o sea, se han descartado las vías que hemos dicho antes que se han descartado. Ahora vamos a ver quién ha podido hacer esto, quién ha podido hacerle esto a la víctima. Puede ser un crimen sexual, ¿vale? Vamos a ver otras cosas, ¿no? A ver si algo de lo que vemos nos descarta esa hipótesis tuya de crimen sexual, ¿vale? Vamos a verlo. Vale, ¿qué más vemos? ¿Qué más vemos en esta escena también? ¿Qué más cosas vemos? ¿Cómo está la cama? Vale, hecha no me serviría. Cuando decía yo de describir, no era hecha la palabra. O sea, ¿cómo describiríamos la cama? Está como recogida, ¿no? La sábana superior está como recogida despacito, con cuidado, hacia los pies de la cama, ¿es verdad? La almohada está en su sitio. La almohada está en su sitio. La sábana de debajo, ¿cómo está? Estirada. Bueno, pues esos son datos que tenemos que recoger, ¿vale? ¿Ha habido actividad en esa cama? No, parece. Un poquito. Previa a que esta persona... No ha habido mucha actividad, ¿vale? En esa cama, ¿no? Al final es aprender a observar, aprender a mirar, ¿vale? Porque a veces miramos y nos quedamos, nos focalizamos. No, hay que mirar todo el entorno, no nos podemos focalizar solo en la escena, en el cadáver, en el cuerpo, no, hay que mirar todo el entorno, porque todo el entorno nos está diciendo qué ha ocurrido ahí en esa escena, ¿vale? Esas son las evidencias psicológicas que estamos recogiendo, ¿vale? ¿Qué es eso? Una silla con ropa. ¿Cómo está esa ropa? Doblada, ¿no? Doblada, ¿no? Y los zapatos bien colocados. Y los zapatitos bien colocados, ¿vale? Bueno, seguimos ahondando en que en esa habitación mucho movimiento no ha habido, ¿no? La lámpara sigue también vertical. Volvemos a hablar de verticalidad, ¿no? De un adorno que es inestable, o de este aparato de refrigeración que es bastante inestable también, ¿no? Que con un ligero empujón puede caerse al suelo y está en vertical. Hablamos otra vez de verticalidad de objetos que son, bueno, pues frágiles, ¿no? O, bueno, no frágiles, pero sí que de fácil, se pueden caer fácilmente. Inferencias de la escena. No ha habido forcejeo o lucha previa de la agresión, lucha previa a la agresión en el dormitorio. ¿Estamos de acuerdo todos? Vale. Esta es la más desagradable de las fotografías, ya lo aviso, pero es muy importante la atadura, cómo han atado a esta persona, ¿vale? Es muy importante. ¿Y cómo está atada esta persona? Con una comba, ¿vale? ¿Vemos algo en la forma de atarle? Que está atado con mucha minuciosidad hasta el límite, ¿no? Bueno, está atado primero una mano y luego la otra, y entre medias hay un trocito de cuerda, ¿vale? Dolores que ayer recreaba mucho, ¿no? Para documentarse, pues te propongo que intentes atar a tu marido, en este caso, con una comba y de esa manera, ¿vale? A ver bueno, hemos de decir que no es que lo haga, ¿eh? Lo que ocurre es que luego hablaremos. No, es cierto que ayer en la cena, Dolores tiene un sistema para documentarse que es muy bueno y es probar, ¿no? Y utiliza a su marido utiliza a su marido como conejillo de indias vamos a ver, si yo te tuviera que atar, después explicaremos una cosa muy divertida que hace para verificar que efectivamente es posible hacer según qué cosas. Bueno, pues aquí se hizo. Pues a ver, si tú atas
que sea real, que no parezca, porque luego se puede soltar, ¿no? Este tipo de cosas. Claro, bueno, Es minuciosa, pues es aquí minuciosa. se hizo también, porque el análisis de las ataduras es muy importante también, ¿no? Porque también te permite inferir cómo se produjo, ¿no? ¿Qué método de control pudo haber ahí, ¿no? Y por qué fue necesario ese método de control, que es la atadura en este caso. ¿Vale? De inferencia de reconstrucción del hecho, obtenemos que el agresor no ha atado las dos manos de la víctima a la vez, sino que primero ha atado una con varias vueltas de comba y después ha atado la otra. ¿Vale? ¿Qué reconstrucción de la escena nos da eso? Vale, que estaba inconsciente, que había cierta colaboración, que primero se deja atar una mano teniendo suelta la otra, ¿vale? Hay cosas ya que empiezan a perfilar un poquito. Encontramos esto, ¿no? Por eso digo que la verdad es que tenemos, los compañeros de todas las especialidades trabajan con muchísima minuciosidad y en este caso es un claro ejemplo de ello, ¿no? Hay un compañero de policía científica que fotografió hasta debajo de la cama y es lo que nos permitió a nosotros obtener este dato. ¿Vale? Y aparece la cinta americana similar a la que la víctima tiene alrededor del cuello, cerrando la bolsa, y unas tijeras. ¿Qué vemos en esta imagen? ¿Alguno me lo puede decir? Era meticuloso, era riguroso y además tenía asistenta del hogar. Vale. ¿Qué vemos más ahí? Aquí a lo mejor se ve mejor. Que tiene el doblez. Que tiene el doblez, entonces eso significa que ha tenido tiempo. También. Que tiene el doblez hacia adentro. ¿Cuándo hacemos un doblez hacia adentro? ¿Alguno hace doblez hacia adentro? Sí. ¿Cuándo lo hacemos? ¿Para qué? Lo vamos a volver a usar. Cuando lo vamos a volver a usar. ¿Vale? Bueno, es cuanto menos llamativo, ¿no? De la delicadeza de una persona que entra a matar a otra o que sobreviene una historia violenta y que dobla hacia adentro la cinta. La tendencia a comportarnos de determinada manera, ¿vale? ¿Qué inferencias de reconstrucción obtenemos de estos datos que estamos saliendo de la cinta? Pues que el agresor cortaba con tijera la cinta adhesiva americana según la empleaba para amordazar y para atar para cerrar la bolsa. Que el agresor amordaza y maniata a la víctima, cubre la cabeza con una bolsa y la sella sin emplear violencia y sin que ésta se resista, sin que la víctima se resista. ¿De acuerdo con estas inferencias? Vale. Que el agresor decide doblar la esquina de la cinta adhesiva con el fin de poder encontrarla posteriormente con mayor facilidad. ¿De acuerdo? Vale. Reconstrucción del hecho. Pues el agresor accede con llave, no busca exhaustivamente, no ata las dos manos de la víctima a la vez, primero una y luego otra. Corta con tijera la cinta adhesiva americana según la emplea para amordazar y asfixiar a la víctima y sin emplear violencia y sin que ésta se resista, y dobla la esquinita para volver a utilizarla. ¿Qué hipótesis, y ya voy terminando porque si no, no sé ni la hora que es, qué hipótesis nos ha salido de perfil de autor desconocido en este caso? Que el comportamiento del supuesto agresor es tan incoherente y tan contradictorio, conductual y criminalmente, que se duda de su existencia. ¿Vale? Que el hecho analizado es compatible con un suicidio escenificado como un homicidio. Que la víctima simuló el asalto a su domicilio, en el que el asaltante buscaba algo de valor para él, alterando ella misma la escena. Que la víctima simuló que el asaltante la sorprendía durmiendo, amordazaba, le ataba las manos, la cubría la cabeza con una bolsa de plástico con el propósito de acabar con su vida, siendo todas estas acciones realizadas por la víctima. Por eso es importante las ataduras, por eso es importante comprobar, y se comprobó, y lo comprobaron los compañeros de policía científica, los de judicial y los de la sección de análisis de conducta, si era posible realizar esas ataduras uno mismo. Es importante. Y la víctima diseñó la significación de su supuesto homicidio como una más de sus falsedades vitales. Si estamos viendo el perfil indirecto de personalidad y estábamos viendo que él simulaba unos rasgos en un entorno, pero resultaban tener otros rasgos de personalidad, él fingía la forma de ser, ¿vale? Él daba una imagen en un entorno, pero era de otra manera. Bueno, ¿de acuerdo o no de acuerdo con la hipótesis realizada? ¿Algo chirría, algo no?
Primero Vale. se puso la bolsa en la cabeza y luego se intentó atar las manos, es muy tonto. Vale, pues a eso lo vamos a desvelar ahora, a descubrir ahora, cómo ocurren las cosas. Espera, pasad el micrófono para que se pueda oír, sí. El motivo es que él quería vivir y ser de una manera, vivía y llevaba otra vida distinta, escenificaba su vida a diario con su familia y escenificó su muerte. Cuando nosotros, después de un año... Porque era una persona con una vida muy poco importante a sus ojos, muy normal, muy sencilla. Él quería ser alguien más de lo que era realmente, él quería aparentar ser alguien más de lo que era y aparentó ser más importante también en la muerte, ¿no? Entonces, lo que quiero también decir es que cuando se lleva un año de investigación, una investigación muy exhaustiva, una investigación muy profesional, como todo lo que hacemos, pero además muy bien trabajada en todas las fuentes de información y todas las vías de investigación que se llevaba, concluir que esa persona se ha suicidado y decir aquí se acaba la investigación, ya no se busca ningún malo, es difícil. Es difícil porque si te equivocas y dejas a alguien, ¿no?, que esté cometiendo este tipo de actos, entonces es muy complicado. Pero la única conclusión viable que nos salía a nosotros realizando el perfil de autor desconocido es que no había autor desconocido, es que el autor era la propia víctima, ¿vale? Entonces, lo que sí se le dice a los compañeros es, por favor, revisar pues, cómo se ha podido documentar esta persona para acabar así, ¿no? A ver si encontramos algo. Y si no encontramos nada, pues tendremos que seguir investigando, seguir con las vías de investigación que lleváis, pero intentar ver por ahí, porque es lo que a nosotros nos sale, que esta persona se ha quitado la vida. Y le decimos eso, al final le damos sugerencias de investigación distintas, otras herramientas. Sí, perdón. Que a mí lo que me extraña un poco es que no haya usado la misma cinta con la que se ha sellado el cuello con las manos, es decir, ¿por qué se pone una bolsa en la cabeza, se sella esa bolsa, echa la cinta debajo de la cama junto con las tijeras y luego coge una comba y se ata con una comba? Quiero decir, creo que es más sencillo hacerlo todo con la cinta en lugar de andar buscando más elementos. Intenta coger una cinta adhesiva y una comba y ver cómo es más fácil atarte las manos a la espalda. Pero es que yo he trabajado con cintas adhesivas y he usado trozos muy grandes, entonces sé que si cortas un trozo muy grande y lo puedes... O sea, me parece que es más sencillo pero bueno, a mí se me lía la cinta y se me pega el celo, pero yo puede ser que sea muy torpe. No, pero que es verdad que la cinta... O sea, que decir, la cinta americana, sí, ¿no? La cinta americana, por su propia estructura, por el propio adhesivo que usa... Es cierto que a lo mejor este es más sencillo porque es un poco más rígido, este es más sencillo a la hora de darle la vuelta que un celo o otro tipo de De todas maneras, cintas. aquí estamos cometiendo y como inexperta hago la pregunta. Estamos cometiendo un error en el que no debemos de caer y son los juicios de valor. Que alguien sea para ti más lógico o más fácil no significa que para la persona que lo haya hecho sea más fácil o más lógico. Entonces, lo que nosotros debemos de intentar analizar es si esa persona ha podido hacer eso. No que sea más lógico atarse con una cinta, es si ha podido atar de esa manera con la comba o no. No, quiero decir, emitir juicios de valor al final es pensar que todo el mundo debe de actuar y pensar como lo hacemos nosotros. Y yo no soy asesina, yo no soy agresora sexual, no mato ni violo a nadie, entonces me sería muy difícil analizar, ni yo ni ninguno de mis compañeros, analizar la conducta que realizan ese tipo de esas personas, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí que es verdad que lo repetimos y lo hacemos, emitir juicios de valor ni en un interrogatorio, ni en una investigación. Tenemos que ver lo que hay ahí y centrarnos en ese acto objetivo. ¿Es posible atarse las manos con una comba como esta persona las tenía atadas? Sí. Sí, claro. Sí, pues ya está. Sí, que como has preguntado que si nos cuadra y a mí no me cuadraba eso, he dicho, pues, pero es mi opinión, por supuesto. O sea, claro, pero no, perdona. Sí. No, porque es verdad que, claro, hay veces que tendemos mucho a, jolín, pues lo lógico es que hubiera hecho esto, pues lo lógico es... Aquí no hay nada lógico. De momento se ha matado a una persona, de momento se ha violado a una persona, de momento... Entonces, no hay nada lógico en un acto así. Entonces, no podemos verlo desde la lógica. Por eso
tenemos que ver, analizar los datos que estamos viendo objetivamente en ese caso, en esa escena. Y una persona, perdón un segundo, y una persona tan meticulosa como parecía que era él, ¿no hubiese hecho una escena un poco más que pareciese real? Porque es verdad que están todos los cajones abiertos, aparece algo revuelto, pero los cajones están llenos, nada había en el suelo que pudiese indicar que hubiese una lucha. Digamos que es un poco como que parece fingido. Entonces, como que no me cuadra una persona tan meticulosa que haya hecho algo tan cutre, con perdón de la palabra. Bien, nosotros al principio, cuando hacíamos los informes, había gente que nos decía, claro, pues es que es así, claro, es así, pero después de que yo te lo he presentado así. No es por tirarnos flores, al contrario, es por el método que hemos seguido de análisis. O sea, cuando nosotros entregábamos un informe era como, claro, pues eso está claro. No estaba tan claro, ¿no? Porque entonces es la forma de verlo, de presentarlo, no es todo tan claro. Esa persona probablemente pues, no había sufrido nunca un robo en interior de domicilio, ni había robado en el interior de un domicilio. Entonces, para él, descolocar así los cajones era más que suficiente para simular un... Nosotros entregamos esto. ¿Confirmo la hipótesis o bueno? Un segundo. ¿Vosotros actuáis después de la científica y forense? O sea, ¿tenéis esos datos ya? Nosotros actuamos cuando nos llaman. Y es después. Suele ser después porque es verdad que la mayoría de los homicidios y la mayoría de los delitos se resuelven por la investigación, bueno, los métodos de investigación habituales. Y es verdad que nos suelen llamar, bueno, pues cuando una investigación... Hay compañeros ya que han trabajado con nosotros y nos llaman pues cuando empiezan a detectar algo que se les escapa, ¿no? Porque la experiencia ya te dice, esta cosa se nos va a complicar y hay veces que nos llaman, pero la mayoría de los casos nosotros actuamos a posteriori, claro. Vale. También, hay una pregunta por aquí, si es tan amable que lleva un rato. Mientras tanto, ¿puede haber, pregunto, una persona aficionada a ver películas que haya tomado el modelo de suicidarse en una película de... Es que si me destripas en la confirmación... Ah, vale. No, es que yo he pensado, digo... Vale, pues no lo sabía. No, lo siento. He pensado, digo... No he dicho nada. No, es broma. Justo ocurrió en esto. Nosotros le dijimos a los compañeros, mirar a ver cómo se ha podido documentar. Claro que sí, hoy en día Internet, lo hablábamos antes, tiene una documentación muy extensa para cualquier cosa que quieras hacer, ya sea cambiar una bombilla, cablear de nuevo una habitación o suicidarte. Entonces sí es verdad que le dijimos a los compañeros mirar a ver si se ha podido documentar esta persona en algo para acabar así con su vida, o qué ha hecho, si ha comprado la comba, qué cosas ha hecho antes que pudieran resultar preparatorias para el final, o no, o la cinta ya era suya, la comba ya era suya y claro. De repente... Vale, si nos acordamos, esta persona dejó el trabajo en junio, ¿vale? Y esto ocurre en septiembre. Vale, ya estamos por ahí viendo un poco qué actos preparatorios ha podido hacer, ¿no? Entonces, aviso que voy a hacer spoiler de una película, que el que no lo haya visto pues se la voy a reventar un poquito, pero vale. Entonces, bueno, pues los compañeros nos dijeron que a finales de mayo esta persona había visionado esta película y alguien del grupo de investigación, por eso digo que estamos muy bien formados en la policía y somos expertos en muchas cosas, pues había visto esta película y la conocía y dijo, date, aquí está. ¿Quieren ver la confirmación de la hipótesis? Belén. Sí. Te hago la pregunta. Sí, es verdad que perdón. está. No, Sí, simplemente un detalle. Cuando has presentado a esta víctima, 40 años, 10 que llevaba trabajando en una empresa, ¿no se toma datos anterior desde los 30? Sí, a través de la familia. Es que no puedo traer todos los datos, claro. porque ya digo que es una investigación de un año, pero sí, claro, desde su infancia, si ha tenido actos autolíticos, qué historia psicológica ha podido tener, qué historia médica, si tiene alguna enfermedad, sí, claro que sí, de todo. Un informe victimológico es un informe completo de la víctima, ¿no? Sí, porque luego hay bastantes cosas que no me cuadran, pero bueno, pues es breve. A sus amigos presentaba a la novia como médico. Le decía que tenía una novia que era médico.
Yo no he dicho que se la presentara, Vale. porque no llegaron a Ahora, conocerla. que era médico. Mm. Pero a mí no me cuadra. Si eran sus amigos, tenían que saber más o menos qué profesión podía tener o la novia. Bueno, eran unos Si eran amigos, si eran amigos. Eran unos amigos de la infancia, desde pequeñitos, pero eran unos amigos a los que veían muy de tarde en tarde. O sea, Había uno al que llamaba más a menudo, pero quedaba muy poco con ellos. Se veían poco, porque era una persona con tendencia a la introversión. Era una persona que salía poco, que tenía pocas relaciones sociales, que... muchas gracias. Nada. Bueno, pues ahí va el destripe de la película. Le doy yo. ¿Listo? Queda claro que primero hay que ponerse la bolsa y luego atarse las manos, porque si no, no puedes. Pues nada, muchísimas gracias. Nos ha dejado en paz. Ay, Belén. Qué bien, qué interesante, ¿verdad? Lo que nos explicaba. Bueno, es que traigo el papel, pero no quiero equivocarme, subinspectora de la Policía Nacional y pionera de la sección de análisis de conducta de la Comisaría General de Policía. Ha sido muy, muy bonito, sobre todo porque nos has hecho jugar con algo que dábamos por hecho. Eso de dar por hecho cosas o conductas. Antes de finalizar, Belén, ayer lo comentábamos. Hemos visto una película, ¿qué hay de real? ¿Qué hay de ficticio? Si se idealiza un poquito el trabajo vuestro o se cambia la conducta de trabajo de la policía, por ejemplo, en series o en películas donde poníamos el ejemplo, ¿no? Ayer comentábamos un interrogatorio, ¿no? Y de repente, pues uno de ellos, porque el guión lo exige, le pega una patada a la mesa y se queda el poli bueno y hace que con la víctima, con el acusado empatice. Todo eso existe, se puede dar o no es aconsejable. Es que la ficción al final Claro. tiene que atrapar. O en una novela, hablo de Claro. película, pero en novelas. Lo hablábamos también, ¿no? Era necesario que un coche diera 7 vueltas de campana para, bueno, pues es más vistoso, Sí. es más espectacular y entonces la ficción requiere de eso. Obviamente en un capítulo de una serie de televisión se resuelve un hecho y además pues tienen unos medios con los que nosotros pues no contamos, ¿no? Nosotros contamos mucho más con nuestra cabeza que con grandes ordenadores con información de todo tipo. Hay series, ¿no? que sí es verdad que
pues que dan pequeñas pinceladas. Pues yo recuerdo algún capítulo de alguna serie donde hacen un ejemplo de entrevista cognitiva, ¿no? Con una víctima. Bueno, pues sí hay cosas de las que entresacar, ¿no? Hay una serie que hablaba del comportamiento no verbal y del análisis del comportamiento no verbal, y bueno, pues sí hay, pero es verdad que la ficción requiere mucha más intensidad de lo que puede ser a veces un caso nuestro. A veces la realidad supera la ficción, que también lo hablábamos, pero obviamente la ficción requiere mucha más vistosidad. Claro, pues Lo nuestro es más rutinario. Pasamos muchas horas delante del ordenador machacándonos la cabeza. Claro. Y sobre todo lo que decía también, ¿no? Los dos policías en un interrogatorio, los dos a una, porque es una parte contra otra, ¿verdad? Eso sí que es importante. Sí, tenemos que ser un equipo. En un interrogatorio tenemos que ser un equipo, tenemos que leernos, que saber respetar lo que está haciendo el compañero, aunque tú de momento digas, no sé por qué le estás preguntando eso, pero por algo se lo está preguntando. Él ha visto algo que tú a lo mejor no has visto. Entonces, confianza ciega en el compañero que sabe por qué lo está haciendo. Es importante este dato, ¿eh? No, a partir de ahora lo veremos de otra manera. Belén Ruano, un fuerte aplauso para ella. Muchísimas gracias.